El cielo amaneció cubierto por un gris espeso cuando Lucía Herrera recibió la llamada que le estremeció el alma. Su tío, con la voz rota y un temblor apenas disimulado, le informó que Aurelia, su abuela, había fallecido durante la madrugada. Lucía sintió un vacío súbito, un hueco que no provenía solo del dolor natural de la pérdida, sino de una sensación más profunda, como si algo antiguo hubiera despertado dentro de ella en ese mismo instante. Durante el velorio, las flores parecían marchitarse más rápido de lo normal, y un aroma fuerte a jazmín, el mismo que Aurelia usaba desde joven, inundaba el salón, aun cuando nadie recordaba haber colocado flores de ese tipo allí. Lucía observaba la fotografía enmarcada de su abuela, aún joven, con aquel mirar firme que siempre le resultó intrigante. Incluso ahora, inmortalizada en una imagen, Aurelia parecía guardar secretos que jamás revelaría. Los días después del entierro, Lucía fue citada en el pequeño despacho del abogado de la familia. El ambiente era frío, silencioso, repleto de archivadores antiguos y carpetas descoloridas. Sobre la mesa, el abogado depositó un objeto envuelto en un paño de lino envejecido, atado con un cordón rojo oscuro. La expresión en su rostro dejaba claro que tampoco entendía del todo lo que estaba entregando. «Su abuela quiso que esto fuera exclusivamente para usted», explicó el hombre, deslizando el paquete hacia ella, casi como si temiera tocarlo demasiado tiempo. Lucía extendió las manos con cautela. Desde el primer contacto, una energía extraña pareció atravesarle la piel, leve pero inconfundible. Cuando desató el cordón y desplegó el paño, quedó sin aliento. En su interior reposaba un relicario de plata antigua, ennegrecida por el tiempo, con un símbolo grabado en el centro, una espiral cruzada por una rama carbonizada. El metal estaba sorprendentemente tibio, como si hubiese sido sostenido por alguien segundos antes. Lucía examinó la pieza con cuidado, girándola entre sus dedos mientras intentaba recordar si alguna vez su abuela había mencionado algo parecido. Creció escuchando relatos familiares, historias de antepasados y leyendas del pueblo, pero jamás oyó hablar de un relicario con un símbolo tan enigmático. Intentó abrirlo, pero el mecanismo no cedió. Parecía sellado por algo más que un simple broche. «¿Ella explicó por qué debía quedarme con esto?», preguntó Lucía, tratando de ocultar su inquietud. El abogado negó suavemente. «Solo dijo que usted sabría qué hacer cuando llegara el momento». Esa respuesta, lejos de tranquilizarla, encendió aún más la ansiedad que le apretaba el pecho. ¿Cómo podría saber qué hacer con algo que ni siquiera entendía? Esa noche, de regreso en su departamento, dejó el relicario sobre la mesa de noche. Intentó dormir, pero el objeto parecía emitir un silencio incómodo, un murmullo invisible que no le permitía descansar. Se volteaba una y otra vez, sintiendo un peso inexplicable en el pecho, como si algo la observara desde la oscuridad. Cerca de las 3 de la madrugada, un temblor suave recorrió el colchón y Lucía abrió los ojos de golpe. La luz del velador parpadeó 2 veces antes de estabilizarse. El relicario brillaba tenuemente, como si respirara. De pronto, una voz femenina, tenue y lejana, resonó dentro de su mente, no en sus oídos. Era un susurro cargado de tristeza y de urgencia. «Vuelve». Lucía se incorporó sobresaltada, con la respiración entrecortada. El relicario estaba ardiente bajo sus dedos. Sabía el significado de esa palabra. Sabía hacia dónde apuntaba. Por primera vez en años, comprendió que o pasado chamaba por ella, y no aceptaría ser ignorado. El amanecer siguiente encontró a Lucía sentada frente a su taza de café frío, incapaz de apartar la mirada del relicario. Había intentado convencerse de que lo ocurrido durante la noche era producto del cansancio, del duelo, de la sugestión. Pero no podía mentirse. La voz había sido real.
Aquella palabra seguía vibrando en su mente como un eco imposible de silenciar. Vuelve. ¿A dónde? Solo había un lugar al que esa palabra podía referirse. En la punta de sus lembranzas surgiu a imagen do pueblo onde Aurelia había vivido na juventude. Piedrasanta, una aldea remota, perdida entre bosques de pinos y neblina perpetua. Lucía nunca estivera allí. Aurelia evadía o asunto sempre que alguien mencionaba el lugar. Todo lo que Lucía sabía era que la familia abandonó aquella región después de un suceso del que nadie hablaba con claridad. Algo oscuro, algo que nunca fue explicado. Tomó el relicario entre las manos. Al hacerlo, una corriente tibia recorrió su brazo, como si el objeto reaccionara a la dirección de su pensamiento. Fue entonces cuando lo decidió. No permitiría que el legado de su abuela siguiera envuelto en sombras. Si Aurelia le había dejado aquel relicario, si una voz le pedía volver, entonces ella iría. No por obligación, sino por la necesidad de saber quién era realmente. Hizo la maleta con movimientos automáticos, casi rituales. Ropa cómoda, una linterna, el cuaderno donde anotaba todo que quería recordar. Cuando guardó o relicario na parte interna da mochila, sentiu un pequeno movimento, como se o metal pulsasse sob sua mão. Respirou fundo. Não havia mais volta. El viaje hasta Piedrasanta fue largo y silencioso. El paisaje cambiaba poco a poco, de carreteras asfaltadas a caminos de tierra y luego a trillas estrechas cercadas por árboles retorcidos. La señal del teléfono desapareció completamente mucho antes de que llegara al pueblo. Lucía sintió una inquietud creciente, como si alguien la estuviera guiando o vigilando. Cuando finalmente divisó Piedrasanta, el tiempo parecía haberse detenido allí. Las casas de adobe estaban cubiertas de musgo, las ventanas cerradas con tablas y las calles empedradas estaban desiertas, como si nadie las hubiera pisado en décadas. Un silencio pesado dominaba cada rincón, un silencio que no era simplemente ausencia de ruido, sino algo más, un silencio que parecía mirar. Lucía estacionó el auto junto a una fuente seca. Al bajar, un viento frío sopló entre los árboles, levantando hojas oscuras que giraron a su alrededor como si la saludaran o la rodearan. Pela primeira vez, Lucía questionou se realmente deveria estar ali, mas o relicário, quente dentro da mochila, parecia insistir, e ela seguiu. Preguntou a las pocas personas que encontró en la entrada del pueblo, 2 ancianos y una mujer de mirada desconfiada, por la antigua casa de los Herrera. Todos reaccionaron igual, un gesto de recelo, una sombra de temor, una negativa suave pero firme. «Aquí nadie sube a ese cerro», murmuró uno de los ancianos antes de alejarse. Outro apenas inclinou a cabeça, evitando seus olhos, como se o próprio nome da família fosse um mau presságio. Finalmente, una niña de no más de 10 años se le aproximó en silencio, señalando el sendero que serpenteaba montaña arriba. Sus ojos eran grandes, muy negros, profundos. «Ella te está esperando», susurró la niña con voz tranquila, antes de girar y desaparecer entre las casas como si nunca hubiera estado allí. Lucía sintió un arrepio percorrer sua espinha. Não havia perguntado quem ela era, mas de algum modo já sabia. Apertou a alça da mochila, respirou fundo e começou a subir o caminho que levava à casona abandonada dos Herrera. El sendero hacia la antigua casona de los Herrera se estrechaba a medida que Lucía ascendía. Los árboles formaban un arco natural sobre su cabeza, como si intentaran cerrar el paso. A cada paso, la neblina se hacía más densa, envolviendo el ambiente en una penumbra plateada que borraba los contornos del mundo. El silencio era tan profundo que podía escuchar el propio latido de su corazón, acelerado, inquieto, expectante. Al llegar a la cima, la vio.
La casona se alzaba imponente, aunque devorada por el tiempo. Sus paredes de piedra estaban cubiertas de enredaderas oscuras, y las ventanas, rotas o selladas, parecían ojos vacíos observándola desde la distancia. Lucía tragó saliva. La casa tenía una presencia que casi podía sentirse en la piel, como una vibración leve pero constante. No era apenas una construcción antigua, era un organismo adormecido. Un viento frío sopló de repente, haciendo crujir las ramas y empujando suavemente la puerta principal, que se abrió apenas unos centímetros con un gemido grave. Lucía se detuvo. Algo dentro de ella gritaba para que retrocediera, mas outra parte, una parte que viña ardendo desde a noite do susurro, a impulsó hacia adelante. Sujetó la linterna, respiró hondo y empujó la puerta con la punta de los dedos. El interior estaba sumido en sombras densas. El aire olía a madera húmeda, ceniza antigua y algo más. Un aroma familiar que la golpeó de inmediato. Jazmín, igual al perfume de Aurelia. Lucía sintió el pecho apertarse. El olor era tan fuerte que parecía reciente, como si alguien hubiera estado allí poco antes de su llegada. Caminó despacio, dejando que la luz de la linterna cortara la oscuridad en líneas finas. El hall principal conservaba una majestuosidad decadente. Un gran retrato cubierto de polvo presidía la pared central. Lucía levantó la linterna hacia él. Era un cuadro de una mujer joven, de cabello largo y oscuro, mirada firme y expresión melancólica. Tenía un collar con un relicario idéntico al que ella llevaba en la mochila. Lucía retrocedió un paso, temblando. Nunca había visto ese retrato na casa da familia, nem lembranzas, nem fotos. «¿Quién eres?», murmuró. A medida que avanzaba, sentía que la casa reaccionaba a su presencia. Las tablas del suelo crujían bajo sus pies como susurros reprimidos. Las paredes parecían exhalar un frío peculiar que se adhería a su piel. De vez en cuando, la linterna parpadeaba sin razón aparente, como si algo interferiera en la luz. Lucía no sabía si era su imaginación, o si realmente había algo allí se movendo junto con ella. Pasó por un corredor estrecho que llevaba a la sala principal. Allí, varios muebles estaban cubiertos con sábanas blancas que se movían con cada corriente de aire, como figuras inmóviles aguardando su despertar. En una esquina, una mecedora oscilaba muy lentamente, sin que nadie la tocara. Lucía se quedó paralizada. La casa no estaba vacía. Alguien, estaba allí. El relicario dentro de su mochila comenzó a calentarse, primero levemente, luego con una intensidad creciente. Lucía lo sintió incluso a través de la tela, como si quisiera salir, como si respondiera a una presencia cercana. Lo sacó con manos temblorosas, y al hacerlo, un sonido suave resonó en la casa, como un suspiro liberado después de años retenido. La luz de la linterna se apagó. La casa quedó completamente a oscuras. Por un instante, Lucía sintió pánico puro. Y entonces, detrás de ella, una voz femenina, tenue, casi un aliento, rompió el silencio. «No tengas miedo». Lucía giró de inmediato, pero no vio a nadie, apenas sombras largas proyectadas por la tenue claridad que entraba por las ventanas rotas. Su respiración era rápida, entrecortada. La voz había sido suave, pero cargada de dolor y familiaridad. El relicario brilló en su mano con un resplandor plateado, y en ese momento, Lucía comprendió que a casa no era apenas un cenario antiguo, era un limiar, un portal entre o que su familia viveu y lo que aún exigía ser revelado. Lucía mantuvo el relicario firmemente entre sus dedos, mientras la oscuridad de la casona la rodeaba como un manto vivo. El silencio que se extendió después de escuchar aquella voz era tan profundo que parecía absorber el aire mismo. La linterna, inexplicablemente apagada,
No respondía aunque presionara el interruptor una y otra vez. Fue entonces cuando notó un leve resplandor. El relicario emitía una luz suave, casi lunar, iluminando un pequeño círculo a su alrededor. Con esa única claridad, Lucía avanzó despacio hacia el pasillo donde creyó haber oído la voz. Las sombras se movían como si respiraran, prolongándose y encogiéndose a su paso. La casa, más que vieja, parecía fatigada por la carga de segredos jamás revelados. Cada paso de Lucía despertaba ecos que resonaban en los rincones más ocultos, como si alguien o algo la acompañara desde la penumbra. Llegó hasta una puerta entreabierta al final del corredor. Era de madera oscura, tallada con motivos florales que, a simple vista, parecían apenas decoración. Pero a medida que el relicario iluminaba los detalles, Lucía notó que las flores talladas no eran flores comunes. Cada una parecía marchita, torcida, como si hubieran sido esculpidas desde un momento de dolor. Un escalofrío le recorrió la espalda. Empujó la puerta con suavidad. Esta se abrió lentamente, revelando una habitación pequeña, redonda, casi como una torre interior. Había estantes cubiertos de polvo, frascos antiguos, cajas cerradas y una mesa repleta de cartas amarillentas por el tiempo. Pero lo que llamó su atención fue un sillón cerca de la ventana, con una manta tejida cuidadosamente doblada sobre él. No parecía un espacio abandonado, parecía un lugar esperado. Lucía dio un paso adentro y el aire cambió de inmediato. Un aroma suave a jazmín la envolvió, más intenso que en cualquier otra parte de la casa. El relicario vibró entre sus dedos, como si respondiera a una presencia invisible. Fue entonces cuando sintió una caricia fría recorriendo la piel de su brazo. No era viento, no era imaginación, era una presencia. «No debiste volver sola», susurró una voz detrás de ella, casi un roce de aliento. Lucía giró sobre sí misma, pero la habitación estaba vacía. La ventana dejaba entrar apenas un hilo de luz, y las sombras se apilaban en los rincones como figuras expectantes. Su respiración se tornó rápida, pero no salió corriendo. Algo en su interior, quizás su sangre, su herencia, o algo mucho más antiguo, le impedía huir. Se acercó a la mesa con las cartas. Sus dedos temblaban mientras tomaba la primera. Estaba escrita con una caligrafía elegante, firme. Aunque el papel estaba quebradizo, las palabras aún se leían con claridad. El destinatario era un nombre que Lucía jamás había escuchado en la familia: Isabela Herrera. La carta hablaba de un amor prohibido, de encuentros secretos en el bosque, de promesas que jamás debieron romperse. Pero lo que más la estremeció fue la última frase: «Si algo me sucede, ruego que no permitan que mi alma se quede atrapada en esta casa». Lucía dejó caer la carta, el corazón latiéndole violentamente. «Isabela, ¿eres tú?», preguntó con la voz apenas audible. El relicario brilló con más fuerza, iluminando la habitación con un resplandor casi doloroso. Y en ese instante, la sombra de una figura femenina se delineó cerca de la ventana, apenas visible como una silueta hecha de niebla. No habló, no avanzó, apenas la observó, y Lucía comprendió que ya no estaba sola dentro de la casona. Algo ancestral, familiar y profundamente herido la había estado esperando por generaciones. La madrugada envolvía el valle en un gris azulado cuando Elena abrió los ojos, incapaz de recordar en qué momento había logrado dormirse. La casona parecía más silenciosa que de costumbre, como si contuviera la respiración. El aire, más frío que la noche anterior, le provocó un estremecimiento que la obligó a frotarse los brazos. Aún así, se levantó con decisión. Algo había cambiado. Algo la había despertado, un llamado sutil, casi imperceptible, pero dirigido solo a ella. Caminó hacia la cocina
intentando ignorar la sensación de que alguien la observaba desde algún rincón oscuro. El piso de madera crujió bajo sus pasos y el eco la hizo detenerse. En el silencio profundo creyó escuchar un susurro. No podía entender las palabras, pero la entonación era clara. Su nombre, Elena, apenas audible, como una respiración pegada a su nuca. Tragó saliva, giró sobre sí misma, pero no había nadie. El susurro desapareció tan rápido como había llegado, dejándola con el corazón acelerado. Decidió que necesitaba aire fresco. Abrió la puerta trasera y salió al patio, donde las primeras luces del amanecer delineaban los contornos del jardín olvidado. Las enredaderas, antes dóciles y secas, parecían ahora moverse con una vida inquietante. El viento, aunque suave, hacía que las hojas murmuraran entre sí. Elena avanzó hasta el viejo pozo al fondo del terreno, atraída sin motivo. Algo en su interior parecía empujarla hacia allí. Una intuición, un presentimiento, o quizás un recuerdo que no era suyo. Cuando se inclinó para observar el interior del pozo, un escalofrío le recorrió la columna. Las sombras giraban en espiral, formando un remolino leve, casi líquido, y de pronto lo vio, un destello blanco, una figura fugaz, como si alguien se moviera allí abajo. Retrocedió con un jadeo, pero el suelo húmedo la hizo resbalar y caer de rodillas. Antes de que pudiera reincorporarse, una brisa helada surgió del pozo, elevando su cabello y envolviéndola. Entonces escuchó de nuevo la voz, esta vez más clara, más cercana y profundamente triste. Elena. La protagonista se llevó las manos al rostro, intentando comprender si aquello era real o si su mente le estaba jugando una mala pasada. La voz no sonaba amenazante, más bien parecía rogar, pedir algo, pero no podía descifrarlo. Se levantó lentamente, sintiendo que cada parte de su cuerpo respondía con tensión. El cielo ya comenzaba a aclararse, y aún así, la casona detrás de ella lucía más oscura que minutos antes, como si se hundiera en sombras propias. Al regresar al interior, el olor a humedad se mezcló con otro aroma, lavanda. Aquello la sobresaltó. Era imposible confundirlo. Su abuela siempre había usado sachets de lavanda en los cajones, en los armarios, incluso bajo la almohada. Era su olor. El aroma parecía flotar a través del salón, guiándola. Elena siguió la fragancia casi sin darse cuenta, hasta llegar al viejo estudio de la familia, un cuarto que hasta el día anterior no había tenido valor de abrir. La puerta, que siempre estuvo trabada, se dio con un leve empujón, como si alguien del otro lado la invitara a entrar. El cuarto estaba lleno de polvo, pero la fragancia era más fuerte allí dentro. En el centro reposaba un escritorio antiguo, cubierto de papeles amarillentos y cuadernos cerrados con cintas desgastadas. Elena se acercó con cautela, sintiendo que cada paso la hundía más en una historia que llevaba años esperando ser contada. Acarició la tapa de uno de los cuadernos y al hacerlo, el aire volvió a volverse frío. Una figura se reflejó en el vidrio de la ventana. Una silueta femenina, de cabello largo y oscuro, vestida con algo antiguo, quizá de otra época. Elena giró de inmediato, pero no había nadie. Aún así, una lágrima silenciosa rodó por su mejilla, sin que entendiera por qué. Algo en esa presencia despertaba en ella una tristeza profunda, ancestral. Con manos temblorosas, abrió el primer cuaderno. Las páginas estaban escritas con una letra fina y elegante. El encabezado la dejó sin aliento. Diario de Avelina Morales, 1892. Su bisabuela. La misma cuya existencia la familia rara vez mencionaba. La mujer de la que solo quedaban fotos borrosas y rumores nebulosos. Elena bajó la mirada al texto y sintió un escalofrío recorrerla por completo. Porque las primeras líneas no parecían un simple relato cotidiano, eran un mensaje directo, un pedido, una advertencia, y mencionaban algo que Elena jamás había escuchado en la historia familiar:
La niña perdida. En ese instante, la puerta del estudio se cerró de golpe detrás de ella. El aroma a lavanda se volvió más intenso, y la voz, esa misma voz que la había despertado, susurró desde algún lugar dentro del cuarto: «Por favor, ayúdame». Elena permaneció inmóvil durante varios segundos, con el cuaderno abierto entre las manos y el corazón golpeando con fuerza en su pecho. La voz, aunque tenue, resonaba todavía en el aire del estudio, como un eco atrapado entre las paredes. Respiró hondo, intentando recuperar el control, y decidió concentrarse en las páginas amarillentas del diario. Si había respuestas en aquella casa, estaban allí, escondidas en la tinta antigua de su bisabuela. Las primeras entradas hablaban de la vida cotidiana en el año 1892, las labores del campo, los inviernos duros, las dificultades de una familia que trataba de mantener sus tierras en un valle remoto. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Abelina escribía sobre un silencio que habitaba la casona, sobre sombras que parecía ver de reojo, sobre la sensación constante de estar siendo observada por algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Elena sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras eran inquietantemente familiares. En una de las páginas encontró una frase subrayada con fuerza, casi desesperación. «Ella vuelve cada noche, quiere algo de mí, algo que no comprendo». Elena se detuvo, incapaz de avanzar por unos segundos. ¿Quién era ella? La misma presencia que ahora rondaba la casona más de un siglo después. Continuó leyendo, aunque una parte de ella temía lo que descubriría. Abelina mencionaba a menudo a una niña que no era su hija, pero que la seguía por la casa como si esperara ser escuchada. La niña perdida. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras parecían cobrar vida en el silencio del cuarto, y por un instante tuvo la impresión de que la temperatura descendía cada vez más. Se abrazó a sí misma, tratando de seguir. Entre los escritos, un párrafo destacaba por su tono confesional. «Intenté decirles la verdad, pero nadie me creyó. Dicen que es mi imaginación, que estoy cansada, que me invento historias para distraer la tristeza. Pero yo la he visto. He sentido su mano tomar la mía. He llorado con ella. No está en paz. No lo estará hasta que alguien encuentre lo que ocultamos». Elena cerró los ojos. Aquello iba más allá de simples relatos familiares olvidados. Era un clamor de otra época, un llamado que ahora la alcanzaba a ella. Solo entonces notó que las páginas parecían haber sido arrancadas en el centro del cuaderno. Varias hojas. Un fragmento completo había desaparecido. La historia estaba incompleta. Mientras revisaba el borde rasgado, un sonido la hizo levantar la vista. Un golpe sordo, suave, proveniente del pasillo. Elena giró hacia la puerta entreabierta, sintiendo cómo la piel de sus brazos se erizaba. Dio un paso hacia atrás cuando otra vez se oyó el golpe. No parecía un ruido natural. Era rítmico, como si alguien tocara con los nudillos. Lento, insistente. El aroma a lavanda comenzó a llenarlo todo de nuevo. Elena retrocedió hasta quedar apoyada contra la pared del estudio, demasiado consciente de que no estaba sola. El golpe se detuvo. Un silencio profundo siguió, y entonces un murmullo leve atravesó la puerta, casi un lamento. «Mi nombre, búscalo». Elena sintió que la sangre le corría helada. La voz era infantil, dulce, pero cargada de una tristeza que le rompió el pecho. Se obligó a avanzar. Sus pasos resonaron en el piso de madera mientras salía al pasillo, el diario apretado en su pecho. Miró a ambos lados, pero no vio a nadie. Sin embargo, algo llamó su atención. Una suave corriente de aire que venía desde el piso superior. La escalera crujió cuando subió el primer peldaño. Podía sentir una fuerza invisible que la guiaba hacia arriba, hacia un rincón de la casa al que no había prestado atención.
Cada paso parecía hundirla más en el pasado, en un territorio donde lo vivo y lo muerto coexistían sin reglas claras. Al llegar al final de la escalera, vio una puerta entreabierta. Era un cuarto pequeño, casi un ático, que no recordaba haber visto antes. La luz que entraba por la ventana formaba un halo pálido sobre una vieja baulera en el centro. Elena sintió un latido más fuerte en su pecho. Sabía que allí dentro había algo importante. Caminó con cautela, acercándose al baúl. Sus manos temblaban cuando levantó la tapa. Dentro, envuelto en un paño de lino desgastado, encontró algo que le provocó un nudo en la garganta. Un pequeño vestido blanco, amarillento por el tiempo, bordado a mano con iniciales casi desvanecidas. A.M. Las mismas iniciales del diario, pero no pertenecían a Avelina. Justo en ese instante, detrás de ella, una voz suave y temblorosa susurró: «No me dejes sola otra vez». Elena se quedó helada al escuchar el susurro a sus espaldas. La voz no era agresiva, pero llevaba un dolor tan profundo que calaba los huesos. Giró lentamente, con el corazón martillando en su pecho, esperando ver una sombra, una figura, un rostro. Pero el cuarto estaba vacío. Solo el murmullo del viento entrando por la ventana rota acompañaba el silencio. Aún así, la sensación de presencia era innegable. No estaba sola. Respirando con dificultad, Elena volvió la mirada al pequeño vestido blanco entre sus manos. Las iniciales bordadas. A.M. Brillaban tenuemente bajo la luz del amanecer. Algo dentro de ella se estremeció. Esa prenda tan delicada y antigua no le pertenecía a su bisabuela. Era de alguien más, alguien olvidado, alguien que probablemente llevaba más de un siglo esperando ser nombrado. Un golpe suave contra la pared la hizo saltar, luego otro y otro. Provenían del interior mismo de la casa, como si una pequeña mano golpeara buscando llamar la atención. Elena tragó saliva y salió del cuarto, bajando las escaleras con el vestido apretado contra su pecho. Cada paso parecía acompañado por el eco de pasos más pequeños detrás de ella. Cuando llegó al pasillo principal, la casa se encontraba en una penumbra inquietante. Las ventanas parecían haber perdido luminosidad, como si algo bloqueara la luz desde afuera. Una corriente fría recorrió el corredor, levantando las cortinas y haciendo que el olor a lavanda regresara, más intenso y penetrante. Elena se encaminó al estudio nuevamente, convencida de que el diario podría darle una pista sobre el nombre de la niña. Cuando entró, notó algo que antes no estaba allí. Sobre el escritorio, el cuaderno se había abierto en una nueva página, una que Elena juraría no haber visto antes. La letra era de Avelina, delicada pero claramente alterada por la angustia. La niña no recuerda su nombre. Lo perdió el día en que la arrancaron de mis brazos. No pude salvarla. No pude protegerla. Pero prometí que un día alguien volvería por ella. Elena sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. ¿Arrancada de sus brazos? ¿Una niña perdida que nadie en la familia jamás mencionó? ¿Una historia borrada deliberadamente? Continuó leyendo, con las manos temblorosas. Oculté su existencia por miedo. Nadie debía saber lo que sucedió. Temí que regresaran por mí también, pero fallé. Y ella quedó atrapada aquí, entre estas paredes, buscando lo que le fue arrebatado. Un frío repentino recorrió el estudio. Elena levantó la vista. La sombra de una niña pequeña cruzó velozmente frente a la puerta. Un destello breve, silencioso, imposible de confundir. Su corazón se encogió con un sentimiento extraño, compasión. Aquella presencia no quería asustarla, quería ser encontrada. Reuniendo valor, salió al pasillo. «¿Dónde estás?», preguntó con un hilo de voz. «No quiero lastimarte, solo quiero entender». El silencio se extendió como una manta pesada.
hasta que desde el piso inferior surgió un sonido suave, el golpeteo rítmico de madera. Elena descendió las escaleras, siguiendo el eco. La llevó hacia la sala principal, donde la vieja chimenea se alzaba ennegrecida por el tiempo. El sonido venía de allí. Agachándose con cautela, iluminó el interior vacío con su linterna. Nada. Pero justo cuando estaba por levantarse, un pedazo de madera en el suelo se movió ligeramente, como empujado desde abajo. Elena se arrodilló y tocó la tabla. Era una pieza suelta. Tiró de ella con fuerza hasta levantarla. Debajo había un hueco oculto, oscuro, profundo, y en su interior algo envuelto en tela. Lo sacó con cuidado. Era una caja pequeña, de madera antigua, sellada con una cinta casi deshecha. Elena desató el lazo, su respiración entrecortada. Cuando abrió la caja, encontró un objeto que le encogió el corazón. Un pequeño collar infantil con un dije en forma de luna. Y detrás de él, un papel doblado que parecía haber sobrevivido al tiempo. Lo abrió lentamente. En la parte superior, escrito con tinta apenas visible, había un nombre. Elena sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Ese nombre, ella sí lo había escuchado antes, aunque solo en susurros fragmentados de historias familiares inconclusas. De repente, un murmullo suave se escuchó a su lado, como si una niña se acercara para leer con ella. «Ese soy yo», susurró la voz. Elena cerró los ojos. Ya no había duda. Por fin había encontrado el nombre de la niña perdida, y con él un lazo de sangre que cambiaría todo lo que creía saber sobre su familia. Vocé dice. Elena permaneció arrodillada frente a la pequeña caja abierta, con el papel temblando entre sus dedos. El nombre escrito allí parecía irradiar una fuerza antigua, como si al pronunciarlo en voz alta pudiera desatar algo que llevaba décadas dormido. Respiró hondo, tratando de reunir valor, y dejó que sus labios formaran el sonido con suavidad. «Amelia», susurró. La casa respondió. Una vibración leve recorrió el piso de madera, como un suspiro que emergía desde lo profundo de sus cimientos. El aire se volvió denso, cargado de un perfume más dulce que la lavanda anterior, una mezcla de flores marchitas y lluvia antigua. Elena apretó el collar entre sus manos, sintiendo que un calor tibio emanaba del pequeño dije en forma de luna. «Amelia, eres tú, ¿verdad?», preguntó en voz baja, aunque el temblor en su pecho delataba su miedo. Detrás de ella un crujido, no un ruido casual, un paso ligero, de pie descalzo. Elena se incorporó lentamente y giró la cabeza. Allí, en la penumbra del salón, distinguió la silueta pequeña de una niña. Su figura era translúcida, como si estuviera hecha de luz tenue y sombras superpuestas. No tenía rasgos definidos, pero sus ojos brillaban con una tristeza infinita. Elena no retrocedió. Algo en aquella presencia despertó más compasión que terror. «Lo siento», murmuró. «Lamento que hayas estado sola tanto tiempo». La niña inclinó la cabeza, como si tratara de recordar un gesto humano olvidado. Luego levantó una mano y señaló en dirección al pasillo oscuro que conducía al ala más antigua de la casa. Elena sintió un escalofrío, pero también una certeza absoluta. Amelia quería mostrarle algo. «¿Quieres que te siga?», preguntó. La figura asintió, y sin hacer ruido, comenzó a deslizarse por el corredor. Elena tomó la linterna, el diario y el collar. Cada paso resonaba en un silencio que parecía haberse tragado el mundo exterior. A medida que avanzaba, las paredes cambiaban, la pintura se despegaba como piel vieja y el aire se volvía húmedo, cargado de una sensación de abandono extremo. Llegaron a una puerta que Elena no había notado antes. Era más baja que las demás, con un marco de madera desgastado y una cerradura oxidada.
Amelia se detuvo delante de ella y extendió su manito transparente hacia la cerradura. Elena se acercó. El viejo metal parecía imposible de abrir, hasta que el collar, aún caliente en su mano, emitió un leve destello. Era absurdo, imposible, pero la cerradura cedió con un clic suave. Al empujar la puerta, un olor a encierro y humedad llenó sus sentidos. Era un cuarto estrecho, casi un trastero, donde el polvo formaba una neblina en el aire. Pero no era el desorden lo que llamó su atención. Era el dibujo en la pared, hecho con carbón, torpe pero profundo, representaba a una niña con trenzas. A su lado, una figura femenina más alta con vestido de época. Ambas estaban tomadas de la mano. Bajo ellas, unas letras casi borradas por el tiempo. Avelina y Amelia. El corazón de Elena dio un vuelco. Avelina no solo había visto a la niña, la había amado, la había protegido, la había reclamado como suya. La figura de Amelia, ahora detrás de Elena, comenzó a brillar más intensamente, como si el recuerdo de aquel lazo avivara su forma. Elena se giró hacia ella. ¿Eras hija de Avelina?, preguntó con la voz entrecortada. Un asentimiento, lento, doloroso. ¿Qué te pasó?, susurró Elena. La habitación pareció contener la respiración. Amelia levantó una mano y señaló el piso. Elena dirigió la linterna hacia abajo y descubrió que algunas tablas tenían manchas oscuras, antiguas, casi imperceptibles, pero inconfundibles. Sangre. Un frío brutal atravesó el pecho de Elena. ¿Te hicieron daño aquí?, preguntó, con un nudo en la garganta. Amelia bajó la cabeza. Su silueta comenzó a temblar, como si un dolor insoportable volviera a atravesarla. En ese instante, Elena sintió algo más. Una presencia más pesada, más oscura, que surgía desde el fondo del cuarto. Una sombra, alta y deformada, se deslizó por la pared. Era diferente a Amelia, más densa, más hostil. No quería ser recordada, no quería que se descubriera lo que había sucedido allí. El cuarto se oscureció de pronto. La linterna parpadeó en la mano de Elena. La sombra se acercó. Amelia dio un paso adelante, interponiéndose entre Elena y aquella oscuridad que parecía devorar la luz. La voz de la niña resonó clara, firme, por primera vez. «No le hagas daño». Elena quedó paralizada. Aquello era un enfrentamiento de fuerzas que no pertenecían al mundo terrenal. La sombra retrocedió ligeramente, como sorprendida por la resistencia de la niña, pero no se desvaneció. Siguió allí, acechando, observando. Elena comprendió algo crucial. No solo Amelia estaba atrapada, también la oscuridad que la había hecho sufrir. Y ahora ambas la habían elegido a ella para romper ese encierro ancestral. Cuando la linterna volvió a estabilizarse, Elena tomó la mano luminosa de Amelia, o lo que imitaba una mano, y dijo con voz firme: «Te prometo que voy a descubrir la verdad, toda, y voy a liberarte». La sombra se estremeció, y la casa entera pareció prepararse para lo que vendría. La sombra permaneció al fondo del cuarto, agazapada como un animal herido que aún conservaba suficiente fuerza para atacar. Su presencia hacía que el aire se sintiera más pesado, casi irrespirable. Elena tragó saliva y apretó con más fuerza el collar de Amelia. Sabía que ese pequeño objeto era lo único que irradiaba una luz capaz de mantener a raya a aquella oscuridad. Amelia seguía a su lado, su forma translúcida parpadeando como una llama frágil. Pero había algo nuevo en ella, una determinación silenciosa, un brillo que desafiaba el miedo que la casa entera parecía expulsar desde sus cimientos. «¿Qué es eso?», susurró Elena sin apartar la mirada de la sombra. La niña levantó el rostro y la miró con ojos llenos de una tristeza tan profunda que parecía no tener fin. No necesitó palabras. Elena comprendió que esa presencia era el origen de todo, el eco del dolor.
el trauma que había quedado incrustado en la sangre de su familia como una herida abierta. Un golpe seco resonó en la pared, haciendo que Elena diera un salto. La sombra se estiró, contorsionándose como si buscara recuperar una forma humana que ya no le pertenecía. «Quiere que te vayas», murmuró Amelia con voz temblorosa. «No voy a irme», respondió Elena, «no sin saber qué te pasó y sin ayudarte». La niña la miró con un destello de alivio, pero el miedo seguía allí. Señaló nuevamente hacia el dibujo de la pared, el que mostraba a ella y a Avelina tomadas de la mano. Elena se acercó despacio, pasando los dedos sobre las líneas de carbón endurecido por el tiempo. Bajo el dibujo algo llamó su atención, una grieta fina, vertical, casi invisible a simple vista. Se agachó, tocó la grieta con la punta de los dedos. Un chasquido suave, como un suspiro atrapado, recorrió el muro. Amelia retrocedió un paso, ansiosa, y la sombra se agitó violentamente. «Aquí hay algo», murmuró Elena. Presionó con más fuerza. La grieta cedió. La pared, o al menos una parte de ella, se abrió como una puerta secreta que llevaba décadas esperando el momento de revelar su interior. El polvo cayó como lluvia espesa y un hueco estrecho apareció, lo suficientemente grande para que una persona pudiera entrar en cuclillas. Un olor a encierro, humedad y algo más antiguo salió de allí, un aroma metálico, frío. El corazón de Elena se aceleró. Amelia permaneció muy quieta como si aquel lugar la paralizara de miedo. «¿Esto es donde estabas?», preguntó Elena. La niña negó con la cabeza. Sus ojos se humedecieron, brillando como dos estrellas rotas. «Este es donde me escondió ella», susurró Amelia, y la voz se quebró. «¿Avelina?», preguntó Elena en shock. Elena sintió un estremecimiento. No podía ser. Avelina había amado a la niña. Eso era evidente en cada palabra del diario. ¿Cómo podía haberla escondido allí? Amelia movió la cabeza suavemente. Ella tuvo miedo, no de mí, sino de él. La sombra se alzó, más alta que antes, como si la mención del pronombre él despertara un recuerdo rabioso. El aire se cristalizó, helado. «Él», repitió Elena. «¿Quién era él?». Amelia no respondió. Solo señaló el hueco en la pared. Elena respiró hondo y encendió la linterna. La luz iluminó un espacio pequeño. Una habitación oculta. Las paredes estaban forradas con tablones viejos, y en el suelo había restos de objetos cubiertos de polvo. Pero lo que más la impactó fue lo que estaba al fondo. Un baúl de madera cerrado con dos pestillos oxidados. Sintió un tirón en el estómago. Algo dentro de ella sabía que ese baúl guardaba la verdad. Una verdad que había sido enterrada para siempre, hasta ahora. «Voy a abrirlo», dijo, aunque su voz temblaba. Amelia no se movió. La sombra se encogió, siseando como un viento maligno. Elena se acercó al baúl. Sus manos temblaban mientras levantaba el primer pestillo. El metal crujió. Luego el segundo. Abrió la tapa con lentitud. Un olor a madera podrida y algo antiguo salió de golpe. Dentro había ropa infantil cuidadosamente doblada, una muñeca sin ojos, un cuaderno pequeño forrado en cuero y una manta blanca manchada con algo que había perdido su color, pero cuyo origen era claro. Elena sintió un nudo en la garganta. «Amelia, esto era tuyo». La niña asintió, pero lo que realmente la dejó sin aliento fue el cuaderno. Tenía el nombre Amelia grabado en la portada con letras pequeñas y torpes, como si una niña lo hubiera escrito con toda su concentración. Lo tomó con cuidado. Al abrirlo, las primeras páginas estaban llenas de dibujos infantiles, flores, pájaros, el contorno de la casona, y una y otra vez la figura de Avelina tomada de la mano de una niña de trenzas. Pero a medida que Elena avanzaba, los dibujos cambiaban. En una página, Amelia dibujó una figura oscura detrás de ellas, alta, sin rostro.
con brazos largos. En otra, Avelina lloraba mientras abrazaba a la niña. En la siguiente, un hombre de sombrero, con ojos vacíos, extendía la mano hacia Amelia. Y al final, un dibujo tembloroso, hecho probablemente el día en que la niña desapareció. Solo la figura oscura rodeando a la niña, y la palabra «ayuda», escrita varias veces con desesperación. Elena sintió que las lágrimas le caían por la mejilla. Apretó el cuaderno contra su pecho. «Lo prometo, Amelia», susurró. «Voy a terminar lo que empezó tu madre. Ya no vas a estar sola». La sombra comenzó a retorcerse violentamente, como si esas palabras fueran una amenaza directa. Amelia levantó la mano, como pidiéndole a Elena que se alejara del hueco. «Él no quiere que lo recuerdes», dijo la niña. «Él quiere que todo siga oculto». Elena dio un paso atrás, con el cuaderno aún en la mano. «Pues llegó la hora», respondió con firmeza, «de sacar a la luz cada secreto de esta casa». Y con esas palabras, la casona entera pareció despertar, crujidos en el techo, golpes en las paredes, el viento rugiendo entre las ventanas. Alguien había entendido que Elena ya no era una visitante curiosa, era una enemiga, y estaba dispuesta a pelear por la verdad. La noche cayó sobre la casona con un susurro helado, como si el aire mismo estuviera advirtiéndole a María Fernanda que retrocediera. Pero ella no podía hacerlo, no ahora. No después de haber leído la carta que revelaba la existencia de un hijo perdido, de un sacrificio involuntario y de un secreto que su propia sangre había cargado por un siglo entero. Sus manos temblaban, pero su determinación era más fuerte que el miedo. Encendió la linterna y avanzó por el pasillo principal. El eco de sus pasos resonaba como si alguien más caminara detrás de ella, siguiendo su ritmo. Aún así, no se detuvo. Su respiración se acompasaba con el crujido de la madera vieja, que parecía acomodarse para recibirla. Algo en la casa había cambiado desde la carta. Era como si la casona, por primera vez, quisiera hablar. Al llegar a la habitación donde había encontrado el diario, notó algo nuevo. Una corriente de aire venía desde la pared norte, como si hubiera una abertura oculta. Acercó la linterna y vio un leve movimiento en el empapelado, casi imperceptible, pero suficiente para llamar su atención. El papel parecía pulsar, como si respirara. Tragó fuerte y tocó la superficie. Estaba fría, húmeda, viva. Con cuidado, tiró del borde desgastado del empapelado. Se desprendió con facilidad, revelando una grieta vertical extremadamente delgada, pero claramente intencional. Pasó el dedo por la abertura, sintiendo un espacio vacío detrás. La casa escondía algo más, algo que por décadas nadie había descubierto. Intentó separar la madera, pero estaba demasiado firme. Miró alrededor, buscando algo que pudiera servirle como herramienta. Encontró una vieja lámpara de hierro en una mesa cercana y la utilizó para golpear el borde. El sonido retumbó por todo el cuarto, profundo y hueco. Pero en el tercer golpe se escuchó algo más. Un gemido suave, como el lamento de alguien atrapado. María Fernanda retrocedió de inmediato, con el corazón desbocado, tratando de entender si provenía de su imaginación o de dentro de la pared. La linterna parpadeó, y en ese instante el gemido se transformó en un susurro. Una voz extremadamente baja, casi imperceptible, pero claramente humana. «Ayúdame». Fue suficiente para que su piel se erizara completa. No estaba sola, o al menos no del todo. Dio un paso hacia atrás, pero la voz volvió a sonar, esta vez más cerca, más clara. «No te vayas». El instinto le gritó que corriera, pero algo más profundo, algo que la conectaba con la historia que estaba desenterrando, la obligó a quedarse. Esa voz podría ser la clave de todo, la verdad sobre el hijo perdido, sobre los silencios de su abuela, sobre el dolor que había quedado atrapado entre esas paredes. Respiró hondo
y volvió a golpear la grieta con todas sus fuerzas. La madera cedió, abriéndose lo suficiente para revelar un pequeño compartimento oscuro. Un olor antiguo, casi terroso, escapó del hueco. Dentro, apenas visible bajo la luz tenue, había una caja de metal cubierta de polvo y telarañas. Pero no era la caja lo que la paralizó. Una sombra se movió detrás de ella. No la sintió, no la escuchó. Simplemente la vio pasar por el espejo roto que colgaba en la pared opuesta. Una figura alta, delgada, estática, que no correspondía a ninguna luz ni a ninguna lógica. Su respiración se congeló. Giró lentamente, esperando encontrar a alguien allí parado. No había nadie. El silencio era absoluto, tan absoluto que dolía. Tomó la caja con manos temblorosas y la apretó contra su pecho. Si la casa quería mostrarle eso, entonces estaba lista para enfrentarlo. Se armó de valor y salió del cuarto, sintiendo los ojos invisibles siguiéndola. Mientras bajaba por las escaleras, la voz volvió, esta vez más clara, casi desesperada. «¡No me olvides!». María Fernanda apretó el paso. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. La caja pesaba más de lo que aparentaba, como si cargara no solo objetos, sino también el peso de todas las verdades que habían permanecido soterradas por generaciones. María Fernanda la colocó sobre la mesa del comedor, donde la luz tenue del candelabro apenas lograba iluminar los bordes oxidados del metal. El silencio de la casona era tan espeso que cualquier movimiento parecía un sacrilegio. Respiró profundo antes de abrirla. La tapa cedió con un chirrido leve, seguido de un olor a papel antiguo y humedad. Dentro encontró un cuaderno de tapas negras, reseco en las esquinas, acompañado de unas fotografías dobladas y un medallón de plata con una inicial grabada, la letra A. Su corazón dio un vuelco. Recordó la carta de su abuela, el nombre nunca revelado del hijo arrebatado. A. ¿Sería esa la única pista que la casa decidió conservar durante un siglo? Con manos temblorosas, abrió el cuaderno. La primera página tenía una caligrafía firme pero triste. Este es mi testimonio. Si algún día mi madre lo encuentra, sabrá que nunca la culpé. María Fernanda sintió un nudo formarse en su garganta. Ese hijo había escrito desde el exilio del dolor, desde un destino que nunca debió sentir tan ajeno. Pasó la página, incapaz de detenerse. Las siguientes líneas narraban cómo había sido separado de su madre al nacer, entregado a otra familia en secreto, bajo órdenes que él jamás entendió. Hablaba de recuerdos que no eran suyos, de un hogar que nunca sintió propio y de una ausencia que lo acompañó toda su vida. Sé que tengo un origen distinto, escribía, y que la mujer que me dio la vida jamás quiso abandonarme. Lo siento en el corazón. María Fernanda se cubrió la boca, incapaz de contener la emoción. En otro fragmento, el hijo mencionaba visitas furtivas a la antigua casona. Decía que, a pesar de no conocerla, la casa lo llamaba. Soñaba con puertas que se abrían solas, con pasillos que lo guiaban, con una voz suave, la de su madre, que le decía que esperara. Fue entonces cuando todo hizo sentido. La casa no solo albergaba memorias, también conservaba las emociones de quienes la habitaron y de quienes la añoraron desde la distancia. Continuó leyendo, sintiendo que cada palabra era un puente entre el pasado y su propio presente. El hijo, adulto ya, había intentado encontrar a su madre, pero cada intento se topó con el silencio impuesto por la familia que la rodeaba. En sus últimas páginas, la tinta parecía haberse corrido por la humedad o por lágrimas antiguas. «Si muero sin conocerla», escribía, «pido que quien encuentre este cuaderno la libere de su culpa. Ella no me perdió, la perdieron de mí». María Fernanda cerró los ojos, abrumada. Apretó el cuaderno contra su pecho, como si quisiera abrazar toda la tristeza contenida en él.
En ese instante, un viento súbito atravesó la habitación, apagando casi todas las velas. Solo una quedó encendida. La llama temblaba, como si respondiera a la emoción del momento. Y entonces, como si el destino quisiera confirmar sus sospechas, escuchó de nuevo un susurro, muy cerca de su oído. «Gracias». Se quedó inmóvil, con el corazón retumbando en el pecho, pero esta vez no sintió miedo. La voz no venía con dolor, sino con alivio, como si el alma que había estado rondando la casa por décadas finalmente hubiera encontrado una forma de ser escuchada. Miró alrededor y por un instante creyó ver una silueta tenue cerca de la puerta, casi transparente, como una sombra suave que se despedía. María Fernanda acarició la tapa del cuaderno una vez más. Sabía que ese hallazgo era apenas el comienzo. Todavía faltaba comprender por qué ese secreto había sido enterrado, quién había tomado la decisión de separar a madre e hijo, y qué otras verdades guardaba la casona en sus rincones más oscuros. La llama de la vela se estabilizó, iluminando el medallón con la A. María Fernanda lo tomó con delicadeza. «Prometo descubrirlo todo», susurró. Y la casa pareció asentir. La noche había caído por completo sobre la casona, envolviéndola en una oscuridad espesa que parecía respirar. El viento golpeaba los ventanales con un ritmo irregular, como si alguien desde afuera buscara entrar. María Fernanda encendió un candil, cuidando que la pequeña llama no se apagara mientras avanzaba por el pasillo principal. El cuaderno del hijo perdido estaba sujeto bajo su brazo, como si temiera que desapareciera de nuevo en el olvido. El corredor se extendía frente a ella, largo y silencioso, cubierto por retratos antiguos, cuyos ojos parecían seguirla a cada paso. Había pasado frente a esas pinturas muchas veces desde su llegada, pero ahora las miraba con otra claridad. Las miraba sabiendo que en algún lugar de ese linaje había nacido un niño arrancado de los brazos de su madre. Y entre esas mismas paredes, las voces del pasado seguían reclamando justicia. Mientras caminaba, un susurro suave comenzó a llenar el aire. No provenía de un punto exacto. Parecía flotar entre las sombras como un murmullo lejano que intentaba tomar forma. María Fernanda se detuvo, conteniendo el aliento. El pasillo, siempre frío, ahora parecía más vivo que nunca. Abrió el cuaderno en las páginas donde el hijo describía sus sueños sobre la casa, buscando algún indicio sobre lo que estaba a punto de enfrentar. Una corriente de aire helado recorrió el pasillo, apagando momentáneamente la llama del candil antes de que volviera a encenderse por sí sola. Aquello no era normal, aquello no era humano, y sin embargo no sintió miedo, sino una mezcla de inquietud y compasión. Era como si la casa tratara de guiarla. El susurro se intensificó, convirtiéndose en varios murmullos superpuestos, palabras incompletas, nombres, sollozos. María Fernanda avanzó con paso firme, siguiendo el origen de esa especie de lamento colectivo. A medida que se acercaba a la curva del pasillo, una figura tenue se materializó al fondo, una silueta femenina, muy delgada, con el cabello largo moviéndose como si estuviera bajo el agua. María Fernanda sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. La figura se mantenía de espaldas, inmóvil, pero emanaba una tristeza tan profunda que impregnaba todo el aire a su alrededor. No hizo ningún movimiento brusco, solo observó, respirando con dificultad. «¿Eres tú?», preguntó en voz baja, sin saber si se dirigía a la madre del niño perdido, a su espíritu o a otro eco del pasado. La figura no respondió. En su lugar, el susurro del pasillo se convirtió en un llanto suave, casi infantil. Era un sonido que perforaba el alma. María Fernanda dio un paso adelante, pero cuando parpadeó, la figura desapareció, disolviéndose como humo bajo la luz tenue del candil. Solo quedó el pasillo silencioso, los retratos con miradas antiguas
y aquella sensación de haber presenciado algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Siguió caminando hasta llegar a una puerta que nunca antes había abierto. La manija fría, cubierta de polvo, parecía llamarla. Acarició el metal con los dedos, sintiendo un hormigueo extraño. Era como si esa puerta hubiera estado esperando exactamente este momento. Empujó lentamente y la bisagra dejó escapar un gemido largo y melancólico. Dentro encontró un cuarto pequeño, casi vacío. Lo único que destacaba era un baúl viejo en el centro, rodeado por un círculo de sal desgranada. La escena era inquietante. Alguien lo había colocado ahí con intención. María Fernanda sintió como el corazón le latía en el pecho, fuerte y rápido. Sin embargo, respiró hondo y cruzó el umbral. El aire dentro del cuarto era más frío que en cualquier otro rincón de la casa. La sal crujió bajo sus zapatos, rompiendo el círculo. Apenas lo hizo, una ráfaga de viento helado apagó el candil, dejándola en completa oscuridad. Un segundo después, la habitación se llenó de voces. Voces antiguas, masculinas y femeninas, murmullando su nombre. María Fernanda se agachó, palpando el suelo a tientas con desesperación hasta que encontró el baúl. Sus manos temblaban, pero lo abrió. Dentro había documentos viejos, cartas amarillentas y un pañuelo bordado con iniciales, pero lo que más llamó su atención fue una carpeta sellada con cera roja, grabada con el mismo símbolo que había visto en la carta de su abuela. Las voces se intensificaron, desesperadas, como si la animaran a abrirla de inmediato. Pero antes de hacerlo, la temperatura descendió de golpe, como si algo se acercara desde detrás de ella. Un aliento helado rozó su nuca. «No tengas miedo», susurró una voz femenina, suave, quebrada por la tristeza. María Fernanda quedó paralizada. La voz, aunque espectral, no sonaba amenazante. Sonaba como una súplica. «Ayúdame, antes de que sea tarde». Tragó saliva, respiró hondo y sostuvo la carpeta con ambas manos. Sabía que lo que estaba por descubrir cambiaría para siempre todo lo que creía saber sobre su familia y sobre sí misma. La carpeta sellada temblaba ligeramente entre las manos de María Fernanda, como si cargara un pulso propio, un latido antiguo intentando liberarse tras décadas de silencio. La cera roja que la sellaba brillaba débilmente bajo la luz que entraba desde el pasillo, ahora más tranquila, como si los espíritus que murmuraban hace un instante aguardaran expectantes su decisión. El frío seguía siendo intenso, pero había una calidez extraña alrededor del documento, casi como si una presencia suave la envolviera, animándola a continuar. Se arrodilló en el suelo, aún en la penumbra del cuarto, y pasó el dedo sobre el símbolo impreso en la cera, el mismo emblema repetido en la carta de su abuela, en el medallón del hijo perdido, y ahora en esta carpeta. Un símbolo que representaba la rama más antigua de su linaje, una rama fracturada. Respiró hondo y rompió el sello con cuidado. La cera crujió como un suspiro contenido por generaciones. Adentro encontró varias hojas ordenadas con precisión. Eran documentos legales, actas, certificados y cartas personales. Comenzó por la primera, un registro de nacimiento. El nombre estaba borroso por el paso del tiempo, pero aún podía leerse con claridad. Alejandro. Al verlo, María Fernanda sintió un estremecimiento. La A del medallón. El hijo perdido tenía nombre. Alejandro. Lo pronunció en voz baja, y el cuarto pareció responder con un leve eco. Debajo de ese registro encontró otro documento, uno que no esperaba, un contrato de adopción firmado por personas que no reconocía, junto con una carta manuscrita por una mujer llamada Isadora. La letra era temblorosa pero firme, y el contenido era devastador. La madre del niño, aterrada por las presiones y amenazas de su propia familia, había sido obligada a renunciar a él.
Sin embargo, en esa carta imploraba que algún día, cuando todo fuera seguro, le permitieran recuperar a su hijo. María Fernanda sintió un nudo en la garganta. Su abuela nunca habló de nada de esto. La carta revelaba algo aún más perturbador. La decisión no había sido de Isadora, sino de su bisabuelo. Un hombre severo, rígido, decidido a ocultar un romance considerado inapropiado, prohibido según las estrictas normas de la época. Alejandro era fruto de ese amor prohibido y por eso fue arrancado de su madre. Mientras absorbía esa verdad, un suspiro tembloroso se escuchó en el cuarto, uno que no provenía de ella. Giró lentamente la cabeza hacia la esquina más oscura. Allí, apenas perceptible entre sombras, estaba la figura femenina que había visto antes en el pasillo. Esta vez, su rostro era más claro. No había rasgos definidos, pero sí una expresión marcada por la tristeza profunda. —¿Eres Isadora? —preguntó María Fernanda con un hilo de voz. La figura no habló, pero la temperatura del cuarto subió ligeramente, como una respuesta afirmativa. María Fernanda sintió que las lágrimas le escurrían por las mejillas. Estaba frente al espíritu de su bisabuela, la mujer que había perdido a su hijo por una decisión cruel y ajena a su voluntad. Abrió la siguiente carta. Era más reciente. Reconoció la letra de su abuela. En ella explicaba que había intentado buscar a Alejandro durante años, pero siempre se encontró con puertas cerradas, registros manipulados y silencios impuestos. También revelaba que la casa siempre había mostrado signos de inquietud, como si aguardara el regreso de su legítimo heredero o de alguien que pudiera finalmente restaurar la verdad. «Ellos te estaban esperando», susurró una voz muy tenue, como el roce de una respiración. María Fernanda apretó los documentos contra su pecho. Ahora comprendía. La casa, los susurros, los vientos repentinos, las apariciones, todo había sido un llamado, no solo para descubrir la verdad, sino para liberarla, para liberar a Isadora, para liberar a Alejandro, para romper la cadena de culpa que había marcado a todas las generaciones posteriores. En la última hoja encontró un mapa, un pequeño croquis dibujado a mano que señalaba una parte del terreno detrás de la casona, un sitio apartado que nunca había explorado. Junto al dibujo, unas palabras escritas por la abuela. Allí está lo que Isadora quiso recuperar toda su vida, lo que debes encontrar para cerrar el círculo. El viento volvió a soplar, pero esta vez no apagó la luz. La elevó, como si guiara la mirada de María Fernanda hacia la puerta. Era hora de continuar. «Te prometo que esto no quedará así», dijo, mirando a la figura. La silueta femenina inclinó ligeramente la cabeza en un gesto suave, lleno de gratitud y dolor. María Fernanda salió del cuarto sosteniendo el mapa, sintiendo que cada paso la acercaba no solo al secreto final, sino también a la liberación de todas las almas que habían quedado atrapadas entre esas paredes. El amanecer apenas asomaba entre las nubes cuando María Fernanda salió de la casona con el mapa en las manos. El aire de la mañana era frío, húmedo, cargado de esa quietud que solo precede a una revelación importante. Detrás de ella, la casa permanecía silenciosa, observándola como un anciano que por fin ve a alguien dispuesto a desenterrar lo que todos temieron enfrentar. El terreno se extendía amplio y solitario. La hierba alta rozaba sus piernas, y cada paso producía un crujido leve que se mezclaba con el canto apagado de algunas aves madrugadoras. Siguió el croquis trazado por su abuela, avanzando hacia la parte más antigua del predio, donde los árboles eran más robustos y la tierra parecía conservar una memoria más profunda. El mapa marcaba un sitio específico, un círculo entre 3 robles viejos. Cuando finalmente los encontró, un escalofrío le recorrió la espalda.
Los árboles parecían formar una especie de guardia silenciosa, como si protegieran algo valioso o como si temieran que lo que yacía bajo la tierra volviera a despertar. Se acercó despacio, sintiendo cómo el ambiente cambiaba. El aire se volvía más pesado, más espeso, como si estuviera entrando en un espacio sagrado. Entonces escuchó el primer susurro, suave, casi imperceptible, pero lo bastante claro como para estremecerla. Alejandro. El nombre flotó en el aire, llevando consigo un dolor antiguo. María Fernanda apretó el cuaderno contra su pecho y se arrodilló en el centro del círculo formado por los robles. El suelo estaba ligeramente hundido, como si alguien hubiera removido la tierra hacía mucho tiempo, y ésta hubiera vuelto a asentarse con resignación. Sacó una pequeña pala del cobertizo de la casona antes de salir. Ahora la sostuvo entre sus manos, indecisa. Era consciente de que estaba a punto de abrir algo que había permanecido oculto durante décadas. Algo que quizá nadie más en su familia habría tenido el valor de enfrentar. El viento sopló con más fuerza, y los robles crujieron como si emitieran un lamento. Era casi una señal, una invitación, o tal vez una advertencia. «Isadora, estoy aquí», susurró María Fernanda. «Dime si debo continuar». Una ráfaga cálida, imposible en ese amanecer frío, acarició su mejilla. Era la respuesta. Respiró hondo y comenzó a cavar. Cada palada levantaba un olor a tierra mojada, antiguo, denso. Después de varios minutos, la pala chocó contra algo duro. María Fernanda se detuvo, sintiendo que su corazón latía tan fuerte que podía escuchar su propio pulso. Retiró la tierra con las manos, temblando. Apareció la esquina de una caja de madera oscura, desgastada por el tiempo. No era grande. De hecho, parecía demasiado pequeña para lo que temía encontrar. Sus dedos se deslizaron por la superficie, reconociendo el mismo símbolo grabado que había visto en la cera roja. Esta era la pieza final. Al abrirla, encontró un pequeño conjunto de objetos envueltos en un paño antiguo. El primero era un mechón de cabello infantil, cuidadosamente atado con un hilo rojizo. Luego, un medallón idéntico al que había encontrado dentro del cuaderno. Y finalmente, una carta doblada en 4, escrita con la misma letra temblorosa que había visto en la carta de Isadora. Sus manos temblaron al desplegarla. Las palabras parecían llorar desde el papel. «Si alguien encuentra esto, es porque la verdad por fin ha sido escuchada. Me arrebataron a mi hijo. No pude protegerlo. Pero mi amor por él no fue en vano. Lo escondieron, lo sacaron de estas tierras para borrarlo de nuestro nombre. Pero la sangre, incluso la más lastimada, siempre busca regresar». María Fernanda sintió un nudo en la garganta. A medida que leía, la brisa se volvió un murmullo que parecía repetir las palabras de la carta. Y entonces, en el punto final, encontró una frase que le heló la sangre. «Alejandro nunca murió». La carta continuaba explicando que el niño había sido entregado a una familia lejana, bajo otro apellido, con la promesa de mantenerlo a salvo de las presiones de la familia original. Pero esa promesa se rompió. La nueva familia también lo rechazó al descubrir la historia detrás de su nacimiento, y el pequeño desapareció en circunstancias misteriosas. Nunca volvió a saberse de él. Pero algo más estaba escrito al final, casi como un susurro entre líneas, pero su espíritu aún busca su lugar. De pronto, el aire se congeló. Un llanto suave, infantil, se escuchó a unos metros. María Fernanda levantó la vista. Ahí, entre los troncos, una figura pequeña, hecha de luz tenue, la observaba. No tenía rostro claro, pero sí la presencia inconfundible de un niño. El corazón se le estrujó. «¿Alejandro?», preguntó con la voz quebrada. La figura dio un paso hacia ella, y la brisa se transformó en un suspiro cálido. Era él, inocente, perdido, esperando.
María Fernanda dejó caer la carta y extendió una mano temblorosa. El niño de luz se aproximó lentamente, como si temiera desaparecer con un movimiento brusco. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, una sensación profunda y visceral se apoderó de ella. Un vínculo de sangre, un lazo quebrado que por fin intentaba reconstruirse. Los árboles se inclinaron levemente, el viento se calmó y la tierra pareció contener el aliento. El pasado estaba a punto de hablar. El niño de luz permaneció frente a María Fernanda, inmóvil, como si temiera romper la conexión recién nacida entre ambos. Sus formas temblaban levemente, como una brasa intentando no extinguirse. María Fernanda sintió una mezcla de dolor, ternura y una responsabilidad ancestral que la atravesaba por completo. Sabía, sin que nadie se lo explicara, que ese pequeño espíritu llevaba demasiado tiempo esperando ser visto, reconocido, liberado. El viento cesó por completo, y el silencio que envolvió el claro era casi sagrado. El mapa, la carta y el medallón descansaban sobre la tierra abierta. Todo estaba dispuesto. El círculo de robles parecía cerrar la escena como un antiguo santuario familiar. «Alejandro», susurró María Fernanda, con la voz quebrándose mientras extendía su mano. «Estoy aquí para ti. No estás solo». La figura infantil dio otro paso, más decidido, y cuando su mano luminosa tocó los dedos de María Fernanda, una oleada de imágenes la inundó. No era dolor, era memoria, fragmentos de una vida que él nunca pudo vivir del todo. Una cuna vacía, una madre llorando con el pecho oprimido, un pasillo largo, voces discutidas, una puerta cerrándose, un viaje lejos de su hogar, el rechazo, la soledad. María Fernanda sintió cada emoción como si fuera propia. Lágrimas calientes descendieron por su rostro, mezclándose con la luz suave que rodeaba al niño. «Te arrancaron de tu madre», susurró, apretando con cuidado la mano de luz. «Y nadie te protegió, pero ya no tendrás que cargar con ese abandono». El espíritu pareció inclinar la cabeza, como si esas palabras hubieran aliviado un peso interminable. Entonces, detrás de María Fernanda, se escuchó un suspiro profundo, un susurro lleno de emoción contenida. Se volvió. La figura de Isadora comenzó a manifestarse de manera más clara entre los árboles. Ya no era solo una sombra. La luz delineaba su silueta, mostrando a una mujer joven de rostro triste y belleza serena. Avanzó lentamente hacia el niño, sus manos extendidas, temblando de emoción. María Fernanda se apartó con suavidad, comprendiendo lo que estaba a punto de ocurrir. «Alejandro». La voz espiritual de Isadora fue suave como un canto. «Mi amor, mi niño». El niño de luz giró hacia ella. No había rostro tangible, pero la emoción era tan intensa que se podía sentir en el aire. Dio un pequeño paso, luego otro, y corrió hacia los brazos de la mujer. Cuando se encontraron, una explosión de luz cálida iluminó el claro. Los robles crujieron como si respiraran aliviados. La tierra vibró suavemente, reconociendo que algo sagrado estaba sanando. Isadora abrazó al niño con tanta fuerza espiritual que incluso el viento pareció detenerse para no interrumpir ese reencuentro eterno. La luz los envolvió, elevándose como una llama que se expande, suave pero poderosa. «Gracias», susurró Isadora, mirando directamente a María Fernanda. No hizo falta decir más. La gratitud, el amor y la paz se sintieron como un abrazo que la envolvía desde el interior. Los espíritus comenzaron a desvanecerse, no en tristeza, sino en liberación. Al desaparecer, dejaron tras de sí una calidez que permaneció flotando en el aire, como si el lugar hubiera recobrado su equilibrio perdido. María Fernanda cayó de rodillas, abrumada por la emoción.
Lloró sin contención, no solo por la tragedia descubierta, sino por la belleza del reencuentro que acababa de presenciar. Era el cierre que generaciones completas habían buscado sin saberlo. Cuando finalmente recuperó fuerzas, recogió la caja, el medallón y los documentos. Miró el lugar donde habían desaparecido Isadora y Alejandro. Allí, donde antes había tierra removida, ahora brotaba un pequeño retoño nuevo, una ramita verde que emergía con una vitalidad imposible de ignorar. La vida siempre encuentra su forma de volver. Regresó a la casona, pero ya no era la misma casa que la recibió la primera noche. El aire estaba más ligero, las sombras más tranquilos. Los pasillos parecían respirar sin miedo. El peso de los secretos había desaparecido. En la sala principal abrió todas las ventanas. La luz del amanecer entró como un torrente bendito, iluminando las paredes y disipando el último rastro de oscuridad. María Fernanda sintió una paz profunda instalándose en su pecho. Sabía lo que debía hacer. Guardó todos los documentos, la historia completa, el relato de Isadora y el destino incierto de Alejandro. Decidió que nada de aquello volvería a ocultarse. Prometió llevar la verdad a las generaciones futuras. Prometió honrar a quienes fueron silenciados. Y sobre todo, prometió reconstruir su vida con la fuerza que había descubierto dentro de sí misma. Antes de dejar la casona, se detuvo frente a la puerta y la acarició con la punta de los dedos. En su interior sintió una voz suave, casi maternal, despidiéndose. «Gracias», murmuró ella. Al salir, el viento sopló con suavidad, empujándola hacia adelante, hacia un futuro donde su historia ya no estaría marcada por silencios heredados, sino por la verdad que tuvo el coraje de liberar. Mientras caminaba hacia el camino rural que la llevaría de vuelta al pueblo, sintió que Isadora y Alejandro la acompañaban, no como sombras, sino como luz. Una parte del pasado por fin descansaba, y María Fernanda, por primera vez en mucho tiempo, respiró profundamente y se permitió sonreír. Si esta historia te hizo sentir, pensar o recordar algo que llevas en el corazón, entonces no te vayas sin unirte a esta comunidad. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame en más relatos llenos de misterio, emociones profundas y secretos que esperan ser descubiertos. Cada semana hay nuevas historias que pueden tocar tu alma, estremecerte o abrir una puerta que no sabías que necesitabas abrir. Tu apoyo hace posible que estas narraciones sigan vivas. Suscríbete, comenta qué parte te marcó más y comparte este video con quien necesita escuchar una historia así.